Kurt Cobain, un nombre que, de inmediato, nos transporta a una época, a toda una revolución musical. Pero a ver, ¿quién era realmente la persona detrás del mito? Hoy vamos a sumergirnos en su historia, pero desde una perspectiva muy especial, la de su manager, Danny Goldberg. Vamos a descubrir el lado más íntimo de un verdadero ícono. Esta es la imagen que tenemos grabada en la memoria, ¿verdad? La voz de una generación. Pero, ¿qué se escondía realmente detrás de esa mirada? Esa es la pregunta que vamos a explorar a fondo, usando como guía las memorias de su manager. Y para empezar a desentrañar ese misterio, pues ¿quién mejor que Danny Goldberg? Él estuvo ahí, en los momentos clave, y su perspectiva nos da la entrada a esa dualidad tan compleja de Kurt, una mezcla, por un lado, de una genialidad desbordante, y por el otro, de una tormenta emocional muy, muy profunda. Ok, para entender la historia completa, es clave que primero entendamos la dinámica entre el artista y su manager, una relación que fue, de hecho, la base de todo. Goldberg tenía una filosofía muy clara, y no era la de ser un jefe, para nada. Él se veía a sí mismo más como un facilitador. Su trabajo era simple: servir al artista, proteger su visión creativa y ayudarlo a que se hiciera realidad sin imponerle nada. Y esto es súper importante, porque a pesar de todos sus demonios personales, Kurt era el líder indiscutible de Nirvana. O sea, desde el minuto 1 quedó clarísimo que la última palabra era la suya. Demostró siempre una lucidez y una determinación total en todo lo que tenía que ver con su arte. Ahora, para entender de dónde salía esa visión tan particular, tenemos que ir un poco para atrás, a sus raíces. Vamos a explorar juntos esas influencias, tanto culturales como musicales, que fueron las que forjaron el universo de Kurt Cobain. A ver, imaginen la escena: crecer en un pueblo súper conservador, sintiéndose un completo extraño, lidiando con la depresión, con el aislamiento. Ese era el mundo de Kurt. Y en ese contexto, la escena punk no fue solo música para él, fue un salvavidas, un refugio donde por fin sintió que encajaba. Y es que lo que encontró en el punk fue mucho más que música, de verdad. Fue toda una filosofía de vida. Como vemos aquí, el punk de los 80s defendía la integridad artística por encima de la plata. Era una cachetada a la música comercial y, sobre todo, promovió un sentido de comunidad, de igualdad y de autenticidad brutal. Kurt se aferró a esos valores con todo. Y en lo musical, bandas como The Melvins, Flipper y Husker Du, esos fueron sus faros. Sus sonidos tan crudos y sus letras tan honestas conectaron directamente con ese sentimiento de aislamiento y esa rabia que sentía Kurt. Ahí, justo ahí, estaba la semilla de lo que después sería el sonido inconfundible de Nirvana. Y entonces, ¡boom!, llegó a la explosión. La siguiente etapa de esta historia nos lleva al ascenso meteórico de Nirvana. Pero ojo, que nadie se equivoque, esto no fue un golpe de suerte, para nada. Fue un ascenso muy, pero muy bien planeado. Y es justo aquí donde Goldberg tira por tierra uno de los mitos más grandes sobre Nirvana, lo del estrellato por accidente. Nada que ver. Fue el resultado de una estrategia, de decisiones muy pensadas y audaces, tomadas por la banda, sí, pero siempre lideradas por Kurt. Y esta línea de tiempo lo demuestra todo. Miren la velocidad. A finales de 1990 firman con Goldberg. A principios del 91 dan el salto a una discográfica grande. Para mayo ya están grabando Nevermind. En septiembre lanzan Smells Like Teen Spirit y para enero del 92, ¡pum!, le quitan el número 1 en Estados Unidos al mismísimo Michael Jackson. O sea, en poco más de un año pasaron de ser una banda indie a dominar el mundo. ¡Una locura! Y es que su control creativo era total, en todo. El video de Smells Like Teen Spirit es un ejemplo perfecto. La idea de un mitin escolar que se sale de control, eso fue 100% suyo. Las porristas con el símbolo de la anarquía, el conserje bailando, todo salió de su cabeza. Esa visión única, esa capacidad para crear imágenes tan potentes, fue lo que realmente los separó del resto. Pero claro, como suele pasar, el éxito trajo consigo un montón de desafíos nuevos. Y aquí es donde entramos en el corazón del conflicto de Kurt, ese choque brutal entre sus ideales y la cruda realidad de la fama mundial. Esta tabla lo resume a la perfección. Es que imaginen vivir en medio de esta batalla interna. Por un lado, los ideales punk que te formaron, integridad, autenticidad, comunidad,
y por el otro toda la maquinaria del éxito masivo, las demandas comerciales, la presión de los medios, lo que la industria esperaba de ti. Kurt vivía en esa encrucijada, todos los días. Y esa fue la gran paradoja que lo atormentó. Él amaba la cultura indie, el underground, pero sabía perfectamente que para que su mensaje llegara a las masas necesitaba el poder de una gran discografía. Era como tratar de mezclar agua y aceite, una lucha constante por no sentir que estaba vendiendo su alma en un mundo que solo entiende de números. Y parte de esa lucha por la autenticidad era su rechazo a las etiquetas. Odiaba que los encasillaran como grunge. Para él, Nirvana era mucho, mucho más que un sonido o una moda. Era una declaración de principios, una identidad única que no podía ser reducida a una simple palabra. Y así, llegamos a la parte final de este recorrido. Es el momento de mirar más allá de la tragedia y reflexionar sobre el verdadero legado de Kurt Cobain. ¿Cómo deberíamos recordarlo hoy? Y ese es precisamente el objetivo del libro de Goldberg, cambiar la narrativa, dejar de enfocarnos solo en la oscuridad para poder celebrar la luz que nos dejó. Es una invitación a recordar su extraordinario talento, su compasión y el impacto imborrable que su arte sigue teniendo. Entonces, ¿cuál es su verdadera herencia? Bueno, pues una voz que rompió todos los moldes. Una sensibilidad única para capturar el dolor y la belleza en sus letras. Una visión artística que sigue inspirando a nuevas generaciones de músicos. Y quizás lo más importante, un faro que nos recuerda el valor inmenso de ser fiel a uno mismo, sin importar el precio a pagar. Y para terminar, queda esta reflexión. ¿Cuál es el verdadero costo de la autenticidad en un mundo que nos empuja constantemente a ser alguien que no somos? Esa es la pregunta que la vida de Kurt Cobain nos obliga a hacernos, y es una pregunta que, décadas después, sigue resonando con una fuerza arrolladora.